Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Con ustedes, Daniel Trujillo y Carlos David. Es un gusto volver a estar frente a la cámara, escuchar, leer sus comentarios. Y mi estimado Daniel, pues hoy yo creo que un tema del que es nuevamente muy importante hablar, de importancia en todo momento, así lo dijéramos hace 20 o 30 años, pero hoy, sin lugar a dudas, aún más importante. La impunidad en México. ¿Qué es eso? ¿Aquí sucede? ¿Te referirás? ¿Hay otro Nuevo México, Alemania, Estados Unidos? No sé. ¿Aquí hay impunidad? Uno pensaría que no, en este paraíso después de los gobiernos que empezaron a partir del 2018, no debería haber eso de la impunidad. Yo aún recuerdo que dicen que si hubiera un concurso de países corruptos, México no estaría en la lista porque habría pagado para no estar. Ah, sí, mero. Y nadie habría salido castigado por eso. Creo que eso es el tema principal cuando hablamos de seguridad. Los problemas de seguridad en este país son una consecuencia, son un efecto de otro problema principal. Y es el Estado de Derecho, la ausencia del Estado de Derecho. Y eso se traduce en que cuando no se cumple la ley, hay impunidad. ¿De qué tamaño es la impunidad en nuestro país? Te compartía hace rato algunos datos y me parece que desde esa perspectiva podemos analizarlo. De acuerdo a la encuesta nacional que hace el INEGI respecto a la percepción de la inseguridad ciudadana, de seguridad pública, en el año 2024 hubo un 93.2% de delitos que no se denunciaron. Se les suele llamar cifra negra. Es decir, que de 100 delitos que ocurrieron, 93.2 no se denunciaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente no confía en las instituciones, no confía en la policía, no confía en las fiscalías, cree que si van no va a ocurrir nada o que le van a pedir dinero. Y en la realidad es que no pasa nada porque luego nos quedan ahí 6.8 delitos que sí se denuncian, pero de esos, solo el 3.7% llegan frente a un juez. Es decir, que la autoridad hace lo que le corresponde y le dice al juez, aquí tengo una persona que me parece que es el probable responsable de haber cometido un delito. Esos porcentajes lo que nos dan al final de cuentas es lo siguiente. De 100 delitos que se cometen en este país, solo 0.25 tienen a un responsable frente a un juez. No estamos hablando todavía de los sentenciados, porque ahí sí el número es terrible. Y falta ver que esa persona que fue presentada ante el juez realmente sea la que haya cometido dicho delito. Así es, entonces, en México, en pleno 2025, hay un 99% de impunidad. ¿Cuáles para ti crees que sean las causas de este tema? Antes de entrar a las causas, creo que sería interesante un poco lo que te mencionaba, de que si tú fueras a cualquier casino en apuestas y hubiera un 99 punto y fracción de oportunidades de lo que sea, todos te dirían apuesta. Es una apuesta segura. ¿Qué es lo que le dice estos resultados a la delincuencia? Si lo haces, no hay castigo. Las cuestiones punitivas en un país buscan dos cosas. Uno, castigar a aquel que lo haya hecho. La reinserción es algo que en papel puede sonar bien, pero las prisiones terminan siendo universidades del crimen donde salen con mayores conectes, con deudas con el crimen y otras tantas situaciones que termina empeorando la situación de muchas personas que llegan ahí, culpables o no. Pero te da todos los incentivos para que sepas que esta segunda parte, además del castigo y la falta de reinserción, que es disuadir, no se cumpla. O sea, yo pongo una pena para que aquel que quiera cometer este delito no quiera hacerlo. Una de las razones, además de la moral, las buenas costumbres, la educación, y todo lo que nos pueda llevar a hacerlo, es evitar el castigo. Sin embargo, el castigo ya está evitado de forma y de fondo.
Recuerdo muy claramente que cuando hubo la reforma del 2011, que era garantista, después de esta película que hizo muy famosa de Presunto Culpable, que hablaba de los excesos de las autoridades en la procuración de justicia y en la impartición de justicia, en la cual para llenar cifras se tomaba a un Juan Pérez y se le presentaba y se tenía en el proceso y ellos cumplían con estos números que eran igual de bajos. Era este punto 25 de los presentados y ni siquiera era el culpable y que no había defensa ante esto. El nuevo esquema garantista se ha convertido en una puerta giratoria de aquellos que tienen dentro del crimen los recursos para pagar abogados, una planeación y que como entran salgan. ¿Y quiénes son los que se quedan en las prisiones? Bueno, quienes no tienen para pagar un abogado, quienes generalmente no están inmiscuidos en esto. Y recuerdo antes de que el sistema penal acusatorio adversarial entrara, que nos hablaban de que la gran mayoría de las personas que están en prisión son por delitos económicos menores en ese momento a 10,000 pesos. En este momento no tengo la cifra actualizada, pero es una cantidad bastante baja que nos toma una gran cantidad de recursos y de dinero para tener a estas personas que no son de alta peligrosidad, pero que sí dañan el tejido social. Pero en eso es en lo que nos estamos enfocando. Esta es la impunidad que le está permitiendo al crimen hacer lo que hace y sentir que no les va a pasar nada. Sí, las afectaciones son muchísimas. Primero, por ejemplo, en esa misma encuesta que hace el INEGI, en su informe arroja un resultado de cuánto es la afectación económica por esta impunidad y hacen un cálculo de aproximadamente 300,000 millones de pesos al año por la impunidad. Yo creo que se quedan bastante cortos porque además los delitos que más ocurren en todo el país son los delitos que le afectan a la mayoría de las personas en la vida cotidiana. Si bien es cierto, es terrible nuestra situación y los números de homicidios en el país son eso de terror, igual las personas desaparecidas, aún así los delitos que más ocurren son fraude, robo entiéndase como robo al transeúnte, robo en transporte público, robo a negocio, robo a casa habitación. Todos estos delitos que afectan la vida cotidiana de las personas son los que más ocurren. Y en consecuencia en todos esos números están los que no se denuncian. Porque además, bueno, ese es otro tema, pero evidentemente los homicidios sí son parte de los que, si bien es cierto, puede ser que no se denuncien, oficialmente tienen una carpeta de investigación, ¿no? Porque se encuentra una persona que ha fallecido y se inicia inmediatamente una carpeta de investigación. Eso no está en la cifra negra. Está todo lo demás y es como tú dices. El hecho es que si hoy una persona decide robar, si decide secuestrar, si decide extorsionar, que es el otro delito también que ocurre bastante, sobre todo por teléfono o cuando te piden lo que le llaman aquí el pago de piso, por tener un negocio lícito, llega el crimen organizado y te pide dinero para que lo puedas seguir teniendo. Pero si tú o cualquier persona estuviera en la decisión de dedicarse a eso o no, pues evidentemente el posible castigo no es una razón para evitarlo, no te disuade. Y lo importante entonces es darnos cuenta que se está incumpliendo el papel del gobierno y en consecuencia del Estado. Para quienes no han visto capítulos anteriores, Carlos es un ferviente liberal que promulga que el Estado debería de ser mínimo, pero debería de tener como una de sus principales prioridades, uno de sus 3 pilares, la seguridad. ¿Y cómo te parece esta parte en la cual tenemos una gran cantidad de recursos que toma el Estado, ya sea vía impuestos, ya sea adeudos, ya sea una gran cantidad de mecanismos por los cuales se allega una gran cantidad de dinero, y sin embargo, su función principal no es ni a la que le enfoca más recursos, ni la que mejor hace, ya no digamos ni la que mejor hace, sino que parece fallar radicalmente en ella. Si debería de dejar de organizar otros tantos aspectos y debería de enfocarse en esos 3 pilares, o si compensa un poco el no hacer esto haciendo todas las demás cosas. Eso es parte de las causas y los efectos. Es decir, si en este momento
no hay Estado de Derecho en el país. Eso nos lleva a poder decir que hay un 99% de impunidad en nuestro país. En concreto, eso nos habla de que puedes delinquir y no te va a pasar nada. Lo que nos lleva también es a afirmar que si la razón del Estado, y ahí sí coinciden por lo menos las principales corrientes de pensamiento político, ya sea el socialismo, una izquierda de estado de bienestar, la derecha y los liberales, todos coincidimos en que el papel fundamental del Estado, la razón principal del Estado es proteger la vida de los gobernados, su libertad y su patrimonio, dependiendo de cómo entienden el patrimonio. Pero en eso sí se coinciden todas estas corrientes políticas, sabemos que para eso está el Estado. Y desde ahí se puede evaluar si un Estado cumple o no su razón de ser. Y en el caso mexicano, pues claramente el Estado mexicano, con esta gran impunidad que hay, pues no está cumpliendo su razón de ser. Y eso significa además, pues sí, así con todas sus letras, que es un Estado fallido porque su ley no se puede ver materializada. La ley del Estado mexicano no se cumple. Su autoridad no es capaz de imponer por la fuerza o por la legitimidad la ley del Estado mexicano. ¿Y cuál es la prioridad en este momento del gobierno mexicano? Es cumplir con esta necesidad de los gobernados, porque claramente ante esos niveles de impunidad, pues hay una necesidad de justicia, de seguridad. Y como lo platicamos también antes de empezar a grabar, pues como dice el dicho, hechos son amores. Y ahí en los dineros es donde se ven los hechos, donde se ve el amor. Ahorita que estamos cerca de que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación y la mayoría de las entidades más o menos andarán en las mismas etapas para los presupuestos locales, podemos ver las siguientes fotografías. La primera, el presupuesto federal es de 10.2 billones de pesos para el 2026. En palabras más coloquiales, mucho dinero. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y bueno, de esas cantidades de dinero, si tenemos un gran problema de seguridad, un gran problema de impunidad, pues tendríamos que estar viendo mucho dinero dirigido hacia allá. Si es la prioridad, debería ser el que más recursos tuviera. Así es, podría ser tal vez el que tenga menos recursos si en este país no hubiera una impunidad de ese tamaño. Claro. Pero al tener esa impunidad, pues sí se esperaría que los recursos fueran para fortalecer las instituciones que se encargan de la seguridad, de la procuración e impartición de justicia. Y bueno, entre estas instituciones, como lo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es como le pusieron ahora a la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, la Fiscalía, encargada de la Procuración de Justicia, es decir, de investigar los delitos y llevar a los responsables frente a un juez, y el Poder Judicial de la Federación, esas tres instituciones tienen de presupuesto 155, 160 mil millones de pesos. Parece mucho, pero nada más la Secretaría del Bienestar tiene más de 600 mil millones de pesos de presupuesto. Es decir, más de 4 veces el presupuesto dedicado a los temas de seguridad que son los que urgen en nuestro país. Y esa es la secretaría encargada de los programas sociales. Es la Secretaría encargada de los programas sociales. Es la que reparte dinero. Es la que reparte Entonces, dinero. estamos repartiendo mucho dinero que a la gente se lo van a quitar con fraude, con robo, con extorsión, que al final de cuentas no hay dinero que ajuste cuando el crimen lo está arrebatando. Y primero los pobres, porque los primeros afectados de la impunidad son los pobres. Es decir, la persona que tiene mucho dinero, que vive en un coto privado, que tiene chofer, que incluso probablemente pueda tener capacidad para pagarse un vehículo blindado y ya pues los más, pues para pagar escoltas que los acompañan a todos lados, esos no sufren ni de robo, ni de fraude, ni de extorsión. A ellos no les afecta. La impunidad le afecta a primero los pobres. Es un tema bastante complejo porque luego la presidenta puede preguntar, entonces, ¿qué hacemos? Y puede llegar a decir, ¿y ustedes qué proponen? La pregunta tal vez es, ¿valdría la pena repetir lo que se ha hecho siempre buscando un resultado diferente? Sin lugar a dudas, lo que siempre se ha hecho es hacerse la vista gorda, hacer como que gastan en eso y eso se traduce en como que la autoridad pretende resolverlo,
Tú lo decías hace rato, hubo un precedente, un cambio de sistema jurídico para aspectos penales que nos llevó de un sistema que le llamábamos en la doctrina inquisitorio, ahora le llamamos mixto, a un sistema acusatorio, que me parece a mí que sí era necesario para que precisamente menos personas de las que están en la cárcel sean personas genéricas que las fiscalías detuvieron, torturaron y las obligaron a declararse culpables con una firma, con unas huellas en una hoja, y por eso estaban en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no hay que gastar 600 millones de pesos en una Secretaría del Bienestar, 600,000 millones de pesos en una Secretaría del Bienestar. No hay que gastar además en Pemex, por ejemplo, más de 500,000 millones de pesos cuando tenemos otro problema principal. Y si ahora decimos que los recursos ya son suficientes, que les va muy bien el Poder Judicial, que las fiscalías ganan mucho, pues no es cierto. La verdad es que los ministerios públicos están mal pagados, no son muy profesionales. En el caso de la Federación, por ejemplo, los ministerios públicos cobran un salario que en realidad es bajo y mientras están trabajando se les da una sobrecompensación que hace un salario ya más aceptable, pero entonces cuando se jubilan, cuando se pensionan, su pensión es muy chiquita, lo cual pues te lleva a imaginar que son incentivos pues para que se presten a hacer ciertas cosas. Además, en relación con la vida jurídica o con el ejercicio profesional del derecho, pues resulta mucho más rentable si te vas a dedicar honestamente a la profesión, a trabajar fuera de la institución. Porque al interior de la institución pues, solo te es rentable si estás agarrando... Solo tienes tu sueldo. Solo tienes tu sueldo. Si solo tienes tu sueldo, pues claro. y eres un buen profesionista, no te es rentable estar al interior de la institución. Que sería lo correcto, ¿no? Que sería lo correcto. O sea, una persona que trabaja en esas funciones solo debería tener su sueldo porque no debería recibir recursos de aquellos a quienes está exactamente. No debería haber atendiendo. Ni cohecho, ni con ningún... Pues sí, cohecho, que es cuando reciben dinero por hacer algo indebido o dejar de hacer... impulso algo procesal para nuestros amigos etcétera, abogados. ¿no? Y el problema no solamente es el tema penal, sino en el Poder Judicial, pues hay otros temas para resolverse, civiles, etcétera. Que de hecho a mí me preocupa mucho, perdón la interrupción, que cuando se voltea a ver al Poder Judicial y tenemos una gran oportunidad de tecnificar, porque hay todavía estados y municipios que siguen con libretas, que su equipo de cómputo es obsoleto, que aquellos que han trabajado ahí saben que lo que se les enseña por mucho tiempo es a coser expedientes, que las notificaciones siguen siendo un tema de pagarle a alguien para que te lleve y buscar a la persona, ya que los medios electrónicos terminan siendo subutilizados. Tenemos una gran oportunidad de apostar en una gran tecnificación, en software, en hardware, y sin embargo, lo que se buscó fue alinear a los nuevos jueces con una elección carísima, que lo que buscaba era cooptar el Poder Judicial y una reforma que ahora los tiene completamente sometidos porque ya hay una instancia alineada que de ellos depende su permanencia. Entonces pueden eliminar a cualquier juez que les sea incómodo, pueden quitarle su cargo, el uso faccioso del poder. Nos tuvo un ministro que fue amenazado, lo hicieron renunciar y después de eso no hubo investigación. A mí me hubiera gustado que si era culpable, como muchos argumentan, pues que hubiera una sanción. Si me está diciendo que alguien del más alto nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba inmerso en delitos, yo quiero ver que haya justicia. Pero si no, solamente lo hicieron para que el presidente pudiera poner a alguien alineado y poder hacer todo lo que sucedió después, porque un solo voto pudo ser la diferencia. Y ese voto que arrebataron con el uso faccioso del poder, de la impartición de la procuración de justicia con todas estas áreas alternas, pues tiene el país como está ahora, contra las cuerdas, porque ahora los tres poderes están alineados. Una sobrerepresentación que le dieron de manera legal pero ilegítima, cayendo en todas las trampas de las que siempre se quejaron de los anteriores partidos que también habían hecho. Y después, ahora con el ridículo de ministras que son
fervientes admiradoras públicamente de este sistema y que inclusive con sus fobias son quienes buscan atender casos en específico en contra de gente. Entonces, todo esto nos habla de que ya no tenemos una impartición de justicia con lo parcial que pudiera haber sido antes, sin hablar de que fuera perfecta. Ya tenemos una alineación de los tres poderes. Y aún con todo ese poder, aún cuando tuvieras un emperador romano que lo toma ante una gran crisis como esta que pudiera hacerse, parece que no hay intenciones de solucionar el problema. Que todo esto no está enfocado a solucionar esta parte de la inseguridad que vive el ciudadano día con día y que solo busca perpetuarse y pues un poco esquivar los obstáculos que son estas grandes cifras de delincuencia. Sí, claramente, cuando vemos qué se está haciendo con todo el poder ¿Y con del todo el Estado dinero? mexicano y todo el dinero, nos damos cuenta que el interés no es brindar justicia, no es brindar seguridad, no es resolver el problema de la impunidad. Al contrario, como lo acabas de decir en ese y en muchos ejemplos más, hay impunidad al más alto nivel. Ejemplo, pues todos los días se dice que un expresidente es responsable de muchos delitos. Se dijo que un exministro también, y así muchos funcionarios de primer nivel. Ninguno de ellos está siendo procesado. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de quitarlos para que no estorben, no de sancionarlos, no de que la ley se cumpla. Y el problema también parece ser que eso es lo que las personas desean, porque las personas en general han votado por esto. Eso pareciera ser. Sin embargo, nos damos cuenta también de una cuestión muy importante. Y es que en México, en un país donde hay 99% de impunidad, aún así, la gran mayoría de las personas no cometen delitos. Es decir, yo tengo esa buena imagen de nuestro país porque mucha gente sabe que si comete un delito no le va a pasar nada, porque de hecho por eso no denuncian, porque saben que la autoridad no va a hacer nada. Aún así, no cometen delitos. La gran mayoría no lo hace. La gran mayoría no lo hace. Quienes cometen delitos son la gran minoría. Y para ello se requiere un Estado de Derecho. Es decir, que si la ley dice que a quien priva de la vida a otra persona se le va a sancionar con tantos años de cárcel, pues eso ocurra cuando alguien priva de la vida. Lo mismo cuando alguien se apodere de una cosa ajena, lo mismo cuando alguien a través de engaños obtenga un beneficio indebido. Todas esas conductas delictivas, si son sancionadas, aquellas personas a las que no les importa hacerlo, pues van a verse desincentivadas a realizar esas actividades delictivas. Y me parece que entonces ahí es donde está la respuesta. Frente a ustedes que proponen, pues eso, que los recursos y el poder del Estado se utilice para lo que es, para brindar seguridad y justicia a las personas y que todas las personas, sin importar cuántos recursos tienen, todas las personas puedan ver protegido su vida, su libertad y su patrimonio. Solo así se puede prosperar. Habría quien te diría que cuántas prisiones, cuántos policías, cuántos jueces son necesarios para eso. Porque al final, aun cuando sean una minoría, estamos en un país de más de 130 millones, entonces sigue siendo un número muy elevado. Recuerdo una reflexión que hace Anxos Bastos, en la que nos dice que la seguridad la hace la gente. Cuando tú dices que el Estado es el encargado y garante de la seguridad, ¿cuál es el espacio en el que más Estado hay? Y él nos dice, en una prisión tienes el control total de dónde duermen, cuándo duermen, en qué espacios hacen ejercicio, en qué espacios comen, qué comen. Todo lo tienes controlado. Sería el Estado en su máxima expresión. En ningún lugar vas a encontrar tantos policías por persona. Y aún así, son lugares llenos de delincuencia, son lugares llenos de teléfonos desde los que se extorsiona, son lugares con drogas, son lugares... O sea, al final, el Estado demuestra su ineficiencia y su ineficacia en el lugar en el que más presencia tiene. Y luego nos hablan todos de atender las causas. O sea, si apoyamos al estudiante para que no deje la escuela, si apoyamos al joven antes de su primer trabajo para que no atienda por hambre, luego nos hacen creer que la pobreza es la que te vuelve delincuente.
Y creo que no necesariamente todos los delincuentes lo hacen porque son pobres, ni lo hacen bajo esa circunstancia, y que mucha gente, sin importar cuánta necesidad y cuánta pobreza tenga, no cae en estas conductas delictivas. Así es. Y ya para ir terminando yo mi participación, relación no es causalidad. Es decir, si bien es cierto, se puede analizar que cuando las personas tienen menos ingresos parece que ahí hay más delictividad o más delincuencia, pues no es así. No es así porque personas con muchos recursos, como los políticos, que tienen muchos recursos, siguen realizando Traen muchos 200 delitos. pesos en la cartera, no seas exagerado. Entonces, frente a precisamente frente a ese ejemplo, si nada más trae 200 pesos, pues claramente no le alcanza para cubrir sus necesidades, estaría en pobreza, y si la pobreza trae delincuencia, pues ya te están diciendo ahí quién es un delincuente. No, la realidad es que la pobreza no genera delincuencia. Y vuelvo al mismo ejemplo de los números. Si bien es cierto, tenemos 99% de impunidad, si bien es cierto, muy pocos delitos se denuncian, ya vimos todo esto en un estado donde ya sabe la gente que no te va a pasar nada si delinques. La gente, la gran mayoría de la gente, y además la gran mayoría de la gente en este país vive en la pobreza, no delinque. Decide no hacerlo porque entiende que está bien respetar la vida, la libertad y la propiedad de los demás, que nos conviene a cada uno de nosotros respetar vida, libertad y propiedad de otros, porque así podemos cooperar entre nosotros. Es verdad, la gente hace seguridad. Y en ese sentido, para que los otros que sí delinquen dejen de hacerlo, necesitan darse cuenta que si alguien roba, la persona que roba va a ser detenida, va a ser llevada ante un juez y va a ser sancionada. Si lo único que ven es que llega un día alguien que quiere usar mano dura y frente a alguien que robe, lo que pasa es que se llevan a otro porque es el primero que iba pasando, pues el que roba va a seguir robando. No desaparece el incentivo para robar. Entonces, sí, lo que necesitamos en concreto es muy sencillo. Que a este gobierno, al que sea, le importen las personas. ¿Y cómo muestras que le importa a las personas? Pues cuando proteges la vida, la libertad y la propiedad de cada persona. Cuando entonces desde el gobierno buscas cumplir con la función del Estado. Entonces, si queremos seguridad, tenemos que atender la impunidad. Y para esto se debe trabajar en la impartición, en la procuración y en la ejecución de la justicia. Y no solamente con recursos, sino con inteligencia, dejando aquellos discursos populistas de lado. Los jueces, aquellos que ahora llegaron, tienen la oportunidad de hacer algo distinto. Ya hemos visto que no todos están preparados, pero los que sí lo estén, pues este es un llamado social para que hagan las acciones conforme a derecho, que dejen de lado las banderas políticas, que dejen de lado todo lo alterno y que busquen evitar que la impunidad siga siendo la marca distintiva de nuestro sistema penal. Si te parece bien, con esto concluimos y lo dejamos abierto para escuchar sus comentarios, para ver sus mensajes que nos escriban en los grupos, en las cajas de comentarios y, por supuesto, poder abordar nuevamente este tema retomando aquello que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo. Nos vemos la próxima en un nuevo programa. Hasta pronto.